Ahí está. Listo. Bueno, pues entonces, Dale. Esta la voy a apagar porque nos dijeron que era la T. Esta barrita se puede ocultar. bueno, saben a todos y a todas, gracias por compartir, por estar presentes para compartir esta charla especial. Bueno, le introduzco a la disertante, que va a ser la doctora Mabel Rodríguez. Ella es directora del doctorado de enseñanza de las ciencias exactas y naturales. Es licenciada en matemáticas, doctorada en matemáticas. Y bueno, hace varios años viene colaborando intensamente para seguir llevando adelante el doctorado. Así que bueno, es un gusto y le agradezco a Mabel felicitando y que nuevamente nos dé una charla. Así que bueno, Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar aquí. El miércoles a la tarde, hora de por ahí de paseos o de otras tareas. A ver si esto va a querer andar. Estamos transmitiendo en este momento también por Zoom, entonces tenemos que lograr que todo ande. Que ande para nosotros y que ande para la gente que está en Zoom. Y si la gente que está en Zoom... Y todo funciona. Perfecto, si no nos hablan. Sí. Lo queremos escuchar así. Sí. Bueno, les cuento un poco el plan para el día de hoy. Tema que siempre pienso cuando vengo aquí a Comahue, en algo que les pueda servir a quienes están haciendo maestrías y doctorados. Así como que digo, ¿por dónde les podría aportar algo? Y a partir de ahí intento ajustarme a alguna cosa que tal vez les resulte. Voy a dar un encuadre general sobre la cuestión de los instrumentos en investigación, que es lo que nos trae aquí. Quisiera hablar un poco sobre cómo uno selecciona el tipo de instrumento y los tipos de instrumentos que hay, el diseño de los instrumentos y por qué hay que fundamentar el diseño, que como van a ver voy a estar insistente con eso y voy a tratar de contar por qué eso es un problema cuando no sucede, cuando las tesis no tienen una fundamentación del diseño. Voy a hablar sobre tipos de fundamentación y validaciones. Y me preguntaba si dar o no ejemplos, porque si ustedes vieron el título de la charla es más general que solo para investigaciones en educación matemática. Entonces, cuando llegue el momento de los ejemplos, preguntaré, a ver, los únicos ejemplos que tengo por información, como acaba de decir Susana, son de educación matemática. No tengo ningún otro. Y si quieren les cuento, y si no, conversamos y quedan. O sea, se los puedo dejar en el Power e intercambios. Como les decía, siempre pienso en quien está empezando a hacer investigación en educación en ciencias, aunque me salga a decir matemática, por las carreras de aquí, por la maestría y el doctorado, las orientaciones matemática, física, química y biología, y la necesidad de que las tesis de investigación, donde cuentan con investigación, tanto para la maestría como para el doctorado, necesitan del diseño de instrumentos. Y arranca la necesidad en el momento de armar el proyecto de investigación. Yo ya sé que hay gente que está en el proceso de armado del proyecto de investigación y también sé que hay gente que por ahí está más avanzada, está desarrollando el proyecto de investigación en vistas a redactar la tesis. Hay diferencias de lo que uno piensa respecto de los instrumentos de investigación en un momento y en el otro, y quiero hablar de eso. Y voy a mencionar algunas confusiones muy comunes que tienen que ver con el uso en la enseñanza, desde el rol docente, que uno diseña cosas para la tarea docente, y también quiero mencionar a lo largo de la charla los errores que se dan cuando uno toma investigaciones de otro, toma un artículo de una investigación de otro, y quiere usar algo del instrumento que está en esa investigación que tomé. Voy a hacer ahí como algunas alertas como para no confundir. Cuando uno se ve como docente nosotros planificamos clases, planificamos temas, planificamos programas, evaluamos y diseñamos un montón de cosas. Diseñamos actividades, diseñamos trabajos prácticos, diagnósticos, pila de cosas.
examen. Y cuando hacemos esto, nuestra meta está pensada siempre como profes en lograr que el alumno aprenda cosas. O sea, yo como profe lo que quiero, la meta está plasmada en los objetivos de aprendizaje que como docente puse. Y lo que rige para ese diseño es el diseño curricular, si uno está pensando en la enseñanza en el nivel secundario, o las pautas institucionales, si uno está pensando en la formación superior. Si dan clase en las ingenierías, el CONFEDI pone pautas para la enseñanza, y esas pautas para la enseñanza hacen que nuestro diseño tenga que responder a ella. Y ahí estoy en el zapato del profesor, profe dando clases de alguna de estas ciencias. Cuando uno está pensándose o trabajando como un investigador, y ahora voy a rebobinar un poco como el proceso de investigación, nos toca primero que todo anticipar qué cosas vamos a necesitar. Hay una anticipación. Yo voy a necesitar tal cosa en algún momento futuro, y en algún momento vamos a tener que mostrar que eso que estamos diseñando responde a esa necesidad que nosotros anticipamos. Entonces, hay un momento de anticipación de qué voy a usar, y hay otro momento en donde ya estoy ejecutando esa anticipación, en donde tengo que decirle al lector, mirá que esto me sirve para lo que te para lo que te dije que me iba a servir. El punto con esto es que, a diferencia del rol del docente, cuando uno está como investigador, lo que rige son los objetivos de la investigación. O sea, el objetivo de la investigación es el que rige qué tipo de instrumento voy a estar eligiendo y o necesitando. Y lo que, así como a diferencia de los diseños para la clase, que tengo que enmarcarme en lo que las pautas curriculares me piden o las normas institucionales, en el mundo de la investigación, lo que marca el diseño de los instrumentos es el marco teórico que cada uno de ustedes haya elegido y algunas pautas de tipo metodológicas que hay que considerar. O sea, fíjense, hay mucha similitud, pero también hay muchas diferencias del sentido de un instrumento en un caso y en el otro. Yo marco estas diferencias porque uno en general entra al rol de investigador habiendo sido antes mucho tiempo profe. Entonces, lo más natural que a uno le pasa es que uno traslada la vivencia como profesor al terreno nuevo. Entonces, marco esa diferencia por eso. Y hay un asunto más de importancia y de relevancia en esta historia, que es que todo el diseño que uno hace como profe queda en un ámbito privado. Queda en lo que yo hago dentro del aula, que en general está solo en la vida dentro del aula. Yo armé mis ejercicios, el test, la evaluación, los exámenes y nadie lo ve. Entonces nadie sabe en realidad hasta qué punto eso está encajando con lo que tendría que encajar. Pero en la investigación la historia es distinta, porque pasan a un ámbito público, al mundo académico en el que uno esté, educación, si es didáctica de la matemática, educación matemática, didáctica de la química, o el universo en donde uno está metido por la orientación en la que está trabajando. Eso marca una diferencia porque tenemos que dar cuenta de ese diseño. Mientras que en la enseñanza deberíamos tener algunas consideraciones, en general nadie nos viene a dar. Entonces las cosas a veces se despasan de lo que uno tendría que hacer. Cuando uno tiene que elegir el tipo de instrumento, por ahí la primera pregunta que uno se hace es, pero bueno, ¿entre qué menú voy a elegir? ¿Cuál es el tipo de instrumentos entre los cuales voy a estar eligiendo? Y noten que lo primero que va a estar sucediendo es contestarse. Nos vamos a tener que contestar qué tipo de instrumentos voy a usar y para qué. El tipo, la tipología de instrumentos. No vamos a estar todavía pensando en cuál es el instrumento efectivamente diseñado que voy a usar. Lo primero que nos va a suceder es pensar el tipo de instrumento que voy a usar, y en un momento posterior
vamos a tener que establecer finalmente el diseño de ese instrumento. Voy a tratar de distinguir cuándo tengo que elegir un tipo de instrumento y entre qué menú, y qué voy a tener que hacer cuando del tipo de instrumento tenga que armar el mío para mi trabajo. Para contar un poco de tipos de instrumentos, voy a arrancar contando, y esto es una chapa para el rol docente si ustedes quieren, los tipos de instrumentos que uno usaría o que uno podría usar en enseñanza de la matemática, de la química, de la física, para evaluar aprendizajes. Uno podría pensar en instrumentos para evaluar otras cosas. Yo me dedico una o dos diapositivas para presentar instrumentos que un profe usaría para evaluar aprendizajes de sus estudiantes. Y esto tiene un significado en mi charla, no piensen que la chapa está aislada. Y hay como dos tipos de instrumentos, los que sirven para evaluar resultados de aprendizaje y para evaluar el proceso del aprendizaje del sujeto. Empiezo por los que son, o el tipo de instrumentos que son útiles para evaluar resultados de aprendizajes. Hay una gama que va desde los instrumentos más estructurados a los menos estructurados, pasando por los intermedios. Cuanto más estructurado, menos hace la persona. Son los típicos del multiple choice, de unir con flechas, un gráfico con una fórmula, de completar con la palabra faltante. O sea, ese tipo de instrumentos son los estructurados. Los semiestructurados son los más comunes que uno vivió en su formación, el parcial con 3 o 4 ejercicios para desarrollar, o los de completar, por ejemplo, pero en donde se pide que uno explique por qué puso la palabra o el número o el gráfico que hizo, la explicación, y los no estructurados que ya son, como su nombre lo indica, mucho más libres. Uno tiene una consigna que da cabida a un desarrollo mucho más libre para quien le toca resolver esa actividad. Las monografías, las tesis, todos los que están haciendo tesis, si ustedes se ponen a pensar, son instrumentos. Hacer una tesis responde a una instrucción o a un pedido de un instrumento de evaluación que es no estructurado. No hay muchas más consignas. Sí, tenés algunas pautas que cumplir, tiene que ser una investigación, no tiene que ser una investigación, tiene que tener un desarrollo tecnológico, no lo tiene que tener. O sea, las pautas se me acabaron ahí. Y eso me deja con los 360 grados de libertad para ir para donde yo quiero. Esta es la no estructuración. Mientras que los estructurados me dejan nulo grado de libertad. Si quiero usar un autor o no lo quiero usar, eso acá no se ve. Y acá yo puedo elegir qué es lo que quiero hacer. Si ustedes se fijan, cuanto menos estructurado sea, evalúa o se permite evaluar un instrumento, voy a decir bien, un instrumento, cuanto menos estructurado sea, permite evaluar habilidades cada vez más complejas. Dicho al revés, cuanto más estructurado sea, menos complejas son las habilidades que uno evalúa, habilidades de recuperar información. Quiero saber si sabe o no sabe la definición, me sirve un instrumento tal vez estructurado. Ahora, quiero que analice algo, que argumente, que resuelva problemas o algo así, necesito proponerle un instrumento con más grados de libertad, menos estructurado. Dicho esto, hay matices. Esos instrumentos pueden ser domiciliarios o presenciales, individuales o grupales, orales, escritos, y todas estas combinaciones generan un enorme menú de posibles instrumentos. Cuando uno piensa ahora en instrumentos para evaluar el proceso de aprendizaje del alumno, lo voy a decir completo, porque a veces se confunde evaluar el proceso con evaluar procedimientos. Nada que ver. Evaluar el proceso de aprendizaje de la persona que está aprendiendo versus lo que acabo de presentar, que es evaluar resultados del aprendizaje. ¿Está bien? Por eso lo pongo ahí completo. Y ahí los instrumentos son de otra naturaleza. Aparecen en escena instrumentos que ya no son el parcial,
o no es el trabajo práctico domiciliario, aparecen los diarios, portafolios, rúbricas, listas de cotejo. Cada uno tiene un formato, una finalidad, no voy a entrar en detalles, pero si lo necesitan y quieren preguntar, lo puedo hacer. Son instrumentos de otro tipo que se utilizan en la clase. Yo sigo en el zapato del profesor, se utilizan en la clase sostenidamente en el tiempo. Voy con entregas periódicas, por ejemplo, entregas periódicas que conforman un portafolio, y las entregas son una vez por semana o una vez cada 10 días. No es un día el parcial, que es como si uno sacara una foto. Bueno, si necesitan detalle de esto, les amplío lo que quieran. Volvemos a las investigaciones habiendo refrescado el menú de instrumentos para la enseñanza. Cuando uno piensa en los instrumentos para la investigación, esos instrumentos nos tienen que permitir recabar datos para que después de analizar esos datos nosotros podamos dar cuenta de los objetivos. Y esta diapositiva va a quedar cargada y más escrita que lo que en general uso, porque a veces le sacan fotos y entonces no quiero que tengan que reconstruir el discurso con lo que puedan, prefiero que les quede si le van a sacar la foto. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cuáles instrumentos hay para el mundo de la investigación? Y uno se encuentra con encuestas, test, entrevistas, videograbaciones, dispositivos, rúbricas, listas de cotejo, diarios, consignas, actividades. Espera que la termino de pasar. Espera que la ponga entera y vos le sacás la foto. Déjame ir ahí. Ay, se me puso acá, se me apersonó. Ahí. Sí. Quiero que aparezca, no, quiero que vuelva a aparecer la, acá. Ahí está. No, espera, ocultar, este es, ocultar, este, ahí está. Ahí se va a ir esa rayita. Entonces, cuando uno mira los instrumentos que hay, muchos son los mismos que para la enseñanza. En la enseñanza, uno, por ejemplo, diseña secuencias didácticas, dispositivos didácticos, en la investigación también. En la enseñanza, por ahí uso una lista de cotejo para evaluar el proceso de aprendizaje de mis alumnos, en la investigación también. Entonces, hay muchos que son los mismos tipos de instrumento, solo que en la enseñanza se usan para una cosa y en la investigación se usan para otra. Y cuando uno se pone a pensar, ¿cómo elijo? ¿Cómo elijo el instrumento para la investigación? Porque en la clase yo resuelvo y está en el ámbito privado, como les decía, el tipo de instrumento que vamos a necesitar para una investigación depende directamente del objetivo que se hayan planteado. Así. Según el objetivo que tengan planteado, ustedes van a tener que pensar cómo hago para recabar datos para que luego de analizar esos datos yo esté contestando al objetivo. Entonces, no hay una obligatoriedad de que en la parte metodológica de los proyectos de tesis y en las tesis aparezca todo el menú de instrumentos que uno conoce. Hay que pensarlo para cada objetivo. Objetivo tal, me pongo a pensar, ¿cómo voy a hacer para tener datos para contestarle a esto? Ahí veré, necesito videograbar, necesito grabar una entrevista, necesito diseñar una secuencia, implementarla, etc. En el momento de hacer el trabajo, y acá voy a empezar a distinguir en lo que sigue, voy a empezar a distinguir del momento del proyecto y del momento de hacer el trabajo, nos va a tocar fundamentar el diseño, y ahora en un rato les voy a contar qué pautas hay que tener en cuenta para fundamentar el diseño de un instrumento y por qué voy a tener que fundamentar ese diseño. Ahora en un momento llegamos ahí. No quiere pasar más porque yo me salí con eso que hice. Oh, maldición. A ver si... No, claro, me salí. No sé bien por qué, pero a ver. Sí. Vamos a ver.
No, Estamos sí. viendo la Sí, diapositiva ustedes sobre sí. A ver instrumentos en ahí. investigación. No, ahora debo haber vuelto. Entonces, porque a veces te salís al tocar las cosas del Zoom. Ahí está. Entonces, en síntesis, nos tienen que permitir recabar datos. Datos que necesitamos para responder a los objetivos. Primero, en el proyecto, elegimos el tipo de instrumento que vamos a usar. Y después, cuando estemos desarrollando el trabajo, nos toca diseñar cada uno de los instrumentos y fundamentar el diseño de los instrumentos, lugar en donde vamos a estar poniendo en juego el marco teórico de la investigación. Ahora voy a volver sobre esto. Y uno de los errores muy comunes es no hacer esto, es no fundamentar el diseño. Y les voy a mostrar los ejemplos, creo que somos mayoría en. Entonces, hay que empezar a pensar en la importancia y el sentido de cada parte. ¿Cuándo elijo el tipo de instrumento y cuándo voy ya a formular el instrumento y por qué lo tengo que fundamentar? Hagamos un repaso al proceso de la investigación. Uno arranca de algunas ideas iniciales y lo primero que hace es elaborar un proyecto de investigación. Y lo segundo que hace es desarrollar ese proyecto para luego comunicar resultados. Quienes están en maestría pensando en el proyecto están tratando de pasar de esas ideas iniciales a una promesa. El proyecto como promesa de lo que quiero hacer. Cuando ya prometí y ya me aprobaron la promesa, me toca hacer lo que prometí. Entonces hay una diferencia entre el momento de la promesa y el momento de hacerlo. Ahí va el proyecto y aquí va el desarrollo del proyecto. En el momento del proyecto, uno formula el tipo de instrumento que va a usar. Y en el momento del desarrollo del proyecto es donde diseña y fundamenta los instrumentos. ¿Está bien? O sea, en un momento, cuando yo estoy prometiendo lo que voy a hacer, no pude ponerme a pensar en detalle de cómo va a ser la entrevista que voy a tomar, porque también ni tengo a la persona que voy a estar entrevistando. Solo le tengo que decir al que me llega que yo ya tengo pensado cómo voy a acceder a los datos para contestar al objetivo. ¿Es eso lo que necesita? Necesita saber que ustedes tienen pensado cómo van a acceder a los datos que les van a permitir alcanzar el objetivo. Y luego hay que hacerlo, obvio. Bueno. Cuando uno se pone a pensar en la investigación, todo arranca con un estado difuso de ideas. Quienes estén pasando por el diseño del proyecto entenderán ese fumado no casual, ¿no? Y dentro de esa situación difusa y esfumada, en algún momento uno pone la meta, pone los objetivos. Para llegar a los objetivos hay que haber pasado por un montón de cosas, que son de las preguntas iniciales, hacer un estado del arte, donde le cuento al otro que yo ya sé lo que la comunidad académica ha estudiado parecido a lo que yo quiero hacer. Luego de eso, elijo el marco teórico con las lentes que yo quiero usar en mi trabajo, y eso es atribución del investigador mientras sea pertinente. Fíjense que los objetivos vienen después de la elección del marco teórico porque en general tienen carga teórica, y es todo un tiempo de decisiones donde uno pasa ahí gestando la idea con la que va a trabajar. Luego de eso vienen las decisiones metodológicas, donde uno elige cómo yo estoy queriendo alcanzar el objetivo, cómo estoy proponiendo alcanzar el objetivo. Estas cosas que digo que quiero hacer para lograr el objetivo son las actividades de investigación. No son el objetivo. El objetivo es la meta que está allá, y estas cosas que voy a tener que hacer son las actividades de investigación. Hay una confusión muchas veces, y muchas veces se ven actividades de investigación como si fuera el objetivo. En ese momento aparece por primera vez el pensar con qué tipo de instrumentos yo voy a alcanzar la meta. ¿Qué necesito? Entrevistar a alguien, hacer un test y pasarlo a todos los estudiantes de todo un curso. Necesito diseñar un dispositivo, implementarlo y recabar datos. Tipo de instrumentos, noten, tipo.
Por supuesto que el camino no es único y que cuando uno se pone a recorrer el camino planteado, ese es el momento donde uno diseña y fundamenta. Al momento del proyecto, anticipo el tipo de instrumento y cuando recorro el camino prometido, hago diseño y fundamento el instrumento. Aprovecho la ocasión también, yo trato de aprovechar las ocasiones así, como para repasar algunas cosas de diferencias entre el proyecto y la tesis. Y voy a poner el proyecto, voy a escribir, la animación del proyecto está puesta como uno lo piensa, y va a quedar como uno lo lee. Uno arranca de sus ideas iniciales y casi que lo primero que va a escribir es el estado del arte, y junto a escribir el estado del arte va poniendo las referencias bibliográficas, porque si no se metieron en un chino del que nunca van a saber de dónde saqué esta cita, pero eso va casi que de la mano. El marco teórico viene luego del estado del arte, porque la meta, perdón, el marco teórico es la elección con la cual vamos a estar poniendo las metas y planteando el problema de investigación. Recién después tomo las decisiones metodológicas que dicen cuál es mi propuesta de recorrido para alcanzar esas metas. Y recién después va la introducción donde te cuento todo lo que quiero hacer, porque ya lo pensé, todo lo que quiero hacer. Recién después el resumen, porque el resumen resume algo. Si no tengo el algo que resumo, el título viene casi al final y las palabras clave, que son la más mínima expresión, los números indican el orden. ¿Está bien? Cuando uno piensa en la tesis, y acá también voy en orden, el título de las palabras clave ya lo tengo. Fíjense cómo empiezo distinto cuando ya estoy escribiendo la tesis. El estado del arte también lo tengo, aunque seguramente en la tesis vaya más desarrollado, más ampliado. El marco teórico, bueno, las referencias bibliográficas, desde el momento que puse al fulanito, voy atrás a poner las referencias. El marco teórico capaz que más ampliado, pero ya lo tengo. Cuento el problema de investigación, los objetivos y las decisiones metodológicas, y aparece un universo nuevo de cosas que en el proyecto no estaba, que son los que nacen de haber hecho lo que prometí. Esta es la promesa, y la tesis cuenta lo que hiciste, lo que lograste cuando trabajaste con tu promesa. Aparecen, digo, se dan cuenta que los títulos no son necesariamente los que van, pero el desarrollo del trabajo, te cuento del trabajo de campo, resultados, conclusiones, cierre, y muchas veces anexos donde uno pone un montón de cosas. ¿Está bien? Entonces, el que lee en un orden, que no es en el orden en que la hace quien escribe. La introducción y el resumen, lejos, lo último, lejos. En este punto es donde nosotros elegimos el tipo de instrumento, en las decisiones metodológicas. Y en este es donde contamos el diseño del instrumento. ¿Lo ven bien separado? Uno está en la tesis y el otro está en el proyecto. Acá va el tipo y acá va irrenunciable el diseño con la formulación. Ahora es un instrumento o los que necesiten. O sea, el uno quiere marcar que deja de ser un tipo. O sea, es su elección del instrumento con la cantidad de instrumentos que necesiten, y la fundamentación y validación van a estar ahí. Esto ahora lo enderezo. Si miran los números se van. Tuki, ahí lo enderecé. ¿Está bien? Eso así lee el que lee. En el proyecto planteamos lo que nos inquieta, argumentamos de cuán valioso es, mostramos que sabemos que hay, presentamos la perspectiva teórica que vamos a usar, establecemos las metas, cómo las abordaremos, y va el tipo de instrumento. ¿Sí? Y en el desarrollo, cuando ya estamos desarrollando el trabajo, retomamos esa promesa y pasamos de una tipología general al específico que nosotros necesitamos. ¿Por qué hay que fundamentar el diseño de nuestro instrumento? Y ahora es uno, es el mío, ya no es el tipo, es mi instrumento. Nosotros le tenemos que mostrar al lector, lo tenemos que obligar a que entienda por qué con eso que diseñamos nosotros vamos a tener los datos que necesitamos para contestar a la objetiva.
Y ahora les voy a mostrar, si quieren, ejemplos donde eso no se da, que es muy común que suceda. Y entonces me da el pie para en las chapas contar qué significa fundamentar algo, ya que estamos. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Hay un librito que se van a poder bajar, capítulo 1 de ese libro va a tener, mejor que lo que me va a salir ahora, escrito y dicho estas consideraciones para fundamentar y o analizar algo. Uno en general fundamenta lo propio, lo que es de mi autoría, es una defensa. La fundamentación es una defensa, que le trata de mostrar al otro por qué lo mío cumple con lo que tiene que cumplir. Mientras que el análisis es en general de algo ajeno. Yo analizo datos que por ahí son de otro. También analizo lo mío. La diferencia entre fundamentar lo mío y analizar lo mío es que cuando analizo datos, por ejemplo, de mi trabajo de campo, estoy abierta a que pueda haber cosas que no son tan buenas. Mientras que cuando fundamento, no. O sea, la fundamentación es una defensa de lo bueno que es lo que estoy proponiendo. En el análisis de lo propio me abro a que eventualmente pueda decir algo que no es positivo. Hay tres componentes que no pueden estar ausentes de un análisis ni de una fundamentación en el mundo académico, que son nuestros juicios o afirmaciones sobre aquello que estamos analizando o fundamentando, evidencias y vínculo con teoría. Teoría que va a salir del marco teórico y teoría que nos da palabras claves para ir a ver algo. ¿Sí? En el marco teórico yo tengo definido el concepto de problema, este aplica a la ciencia que sea. Problema en física, problema en matemática, problema en química, y tengo una definición de problema. Con esa definición voy a ver si encuentro alguna evidencia en aquello que esté analizando de si la actividad cumple o no cumple con esas pautas que tengo en el marco teórico. Irrenunciable que toda fundamentación o análisis tenga estas tres componentes. Si le quitan una, pasan a estar como en una charla de café, que es, a mí me parece tal cosa y a otro le parece la otra. Si no hay evidencia y no hay vínculo con la teoría, podríamos pasar el resto de la tarde diciendo la pared es blanca y otro que me diga la pared es gris. No, para mí es blanca, porque fíjate que contrasta con el verde y tú dices, no, eso es gris. O sea, entramos en una charla de la que no salimos. Hay que salir con evidencias y con vínculo con la teoría. Se ve como un texto homogéneo y tienen, las componentes estas pueden aparecer de la mano de quien escribe en el orden en el que quiera. O sea, es una forma de lograr un texto. Uno tiene que encontrar una forma de buscar un texto homogéneo y tienen que cuidar la coherencia entre cada una de las cosas que están poniendo, que las evidencias vayan en sintonía con lo que estoy queriendo defender y que la teoría también sea referida a eso. Y la relevancia tiene que ver con poner la mirada en algo que fue relevante y no subsidiario y que hay una minúscula muestra por ahí. Para más, el material ese que les di o algún video también que si quieren les comparto. Cuando uno fundamenta un diseño o valida el instrumento, tiene distintas cosas para hacer. Hay validaciones estadísticas, hay validaciones interjueces, y la validación en el sentido que se necesita, en el sentido estadístico que uno necesita a veces hacer, se da porque uno necesita tener un uso extendido, tener un alcance extendido. Cuando uno hace una validación estadística de un instrumento, es porque tiene una pretensión de uso extendido. Las fundamentaciones tienen un alcance más local. En los proyectos de tesis que hacen cuando están en maestría o doctorado, depende mucho de cuál va a ser la población con la que estén trabajando. ¿Cuántas personas, libros, instituciones o lo que sea, están alcanzando? Si están con un grupo pequeño, las validaciones de alcance de uso extendido, que están asociadas a las validaciones estadísticas, les quedan fuera. Uno hace una validación más local para la necesidad en la que está metido.
llegamos a que les cuente algún ejemplo de cosas bien y cosas mal, son de matemática. ¿Vamos para ahí? Bueno, la pregunta era por eso. Les voy a mostrar algunas cosas así cortitas, adecuadas y no adecuadas. Arranco contándoles un trabajo que hicimos con ingresantes a la Universidad de General Sarmiento. Lo que nos interesaba ver, y esto supongo que va a ser comprensible, no voy a entrar en detalles teóricos porque quiero ir a mostrarles cosas de los instrumentos, pero los necesitaría. Nos interesaba saber si los estudiantes que habían terminado una materia muy inicial de la carrera podían de algún modo resolver actividades no estandarizadas en materias siguientes, si la formación que les habíamos dado estaba organizada en contenidos conceptuales y les dejaría herramientas para abordar situaciones problemáticas diversas. Eso nos llevó a buscar información, a hacer un estado del arte y a elegir un marco teórico en donde trabajamos con la resolución de problemas, con el significado de polia, para quien eso le diga algo. No voy a entrar en detalles, pero si después quieren les digo. La noción de problema para un sujeto y la noción de heurísticas como estrategias que un sujeto pone en juego cuando está enfrentado a una actividad, a resolver una actividad que le genere un bloqueo. El centro del concepto del bloqueo es que al sujeto le genere, el centro del término problema es que al sujeto que lo enfrenta le genere un bloqueo. En ese bloqueo sale a buscar estrategias, esas estrategias son las heurísticas. El objetivo ya tiene carga teórica. Caracterizar estrategias heurísticas que ponen en juego de manera espontánea y aparece ahí estudiantes de un curso de matemáticas al momento de resolver problemas. Propusimos aplicar un test con problemas. Ese era nuestro instrumento para ver qué heurísticas podíamos ver cuando los estudiantes resolvían problemas y analizar entrevistas. No para que lo vean, pero en el proyecto se veía así. O sea, aparecía como instrumentos un test con problemas y un tipo de entrevista. En el proyecto, prometo, voy a hacer un test con problemas, voy a hacer una entrevista. En el momento de trabajar con ese proyecto, de desarrollarlo, salimos a buscar problemas para diseñar el test prometido y nos encontramos con el universo de que bajo el término problema había el mundo y sus alrededores. No era nada claro por qué lo que estábamos viendo eran problemas para alguien. Había disparidad de todo, de actividades, de definiciones, de criterios para decidir si algo era no un problema, etcétera, y eso nos metió en un lío negro del que tuvimos que salir, qué sé yo, hasta con aportes teóricos, si uno quiere, dando una definición de problema que no fuera operativa. Para fundamentar el diseño del test que íbamos a aplicar con problemas para ver qué estrategias los estudiantes podrían poner en juego, tuvimos que anticipar esas heurísticas que los alumnos iban a poder poner en juego. Si no anticipábamos las heurísticas, la actividad tal vez ni siquiera era un problema para los alumnos. Entonces, ¿qué heurística voy a recabar si lo que yo les di para que haga no es un problema? ¿Se dan cuenta? O sea, entramos en la necesidad, como corresponde, de anticipar las heurísticas que se podrían poner ante la resolución de esas actividades. Y cuando yo les estoy mostrando algunas de las cosas que aparecen cuando uno busca problemas en Internet, estos enunciados figuran como problemas y nosotros tendríamos que descartarlos, porque de problema no tienen nada, porque son actividades que no generan un bloqueo y tales que al momento de resolverlas no se permite una riqueza en la variedad de heurísticas. Entonces las tendríamos que descartar. Aunque la bibliografía diga que eso para algunos problemas, para el trabajo que nosotros estábamos haciendo, no lo es, no lo puedo usar. O sea, tengo que darme cuenta que eso no. Y no tendría que darse cuenta el evaluador de una tesis que uno no fundamentó porque con esto yo iba a poder sacar alguna heurística. Si no hay problema, no voy a ver heurística. Entonces, ¿qué voy a informar?
el alumno no usó heurística. Y no, ¿se dan cuenta lo fino que es? Bueno, después del análisis entramos en otro rollo que era diseñar la entrevista. La entrevista era otro de los instrumentos. Para ese diseño nosotros habíamos dicho que la entrevista iba a ser semiestructurada en la promesa. El tipo de instrumento era entrevista semiestructurada. Cuando nos pusimos a buscar información para diseñar ya efectivamente el protocolo de la entrevista, nos encontramos con un universo de tipos de entrevistas distintas que nos hizo cambiar el plan y no ya pensar en un mismo protocolo para todos los estudiantes, porque íbamos a perder riqueza, no porque estuviera mal, sino porque era mucho más rico para el estudio diversificar el tipo de entrevistas. Entramos a hacer un estudio para decidir con qué criterio íbamos a elegir el tipo de entrevistas, de nuevo tipo, el tipo de entrevistas para cada estudiante. Y llegamos a que íbamos a depender de las resoluciones escritas. Se dan cuenta que esto no se puede hacer en el proyecto. Hasta que no tengo las resoluciones escritas, no puedo avanzar sobre el diseño, en este caso de la entrevista. Cuando lo que hacen los criterios nuestros en su momento fueron, si no es claro lo que hace el estudiante, elijo un tipo de entrevista que se llama retrospectiva, que lo trata de poner en la escena en la que estuvo cuando resolvió para ver si puede explicar qué fue lo que quiso hacer. Mientras que, si estaba todo claro lo resuelto, usamos un tipo de entrevista que se llama pensar en voz alta, en la que uno les da un problema nuevo y le pide que todo el tiempo nos cuente lo que está pensando. Y entonces nosotros de ahí íbamos a identificar heurísticas de su pensamiento. Y teníamos que grabar. Recordemos que el objetivo tenía que ver con caracterizar las estrategias heurísticas puestas en juego. Algo así se veían cómo uno terminaba decidiendo cuál entrevista de todas las opciones que hay, cómo llegamos a elegir cada una para cada uno de los estudiantes hasta que armábamos el protocolo en sí de la entrevista. Otro protocolo que uno saca de internet para evaluar heurísticas, y esto lo googlean hoy en día, ChatGPT, le decís, ¿cómo puedo evaluar las heurísticas de mis estudiantes? Y te da esto. Pregunta cómo abordar la resolución de problemas matemáticos, preguntas sobre enfoques, ¿tenés alguna estrategia específica que prefieres al enfrentarte a un problema? Esto está sacado de internet, pidiendo un protocolo de una entrevista para evaluar heurísticas. No tendríamos que usarlo. No nos permite identificar las heurísticas que los estudiantes pusieron en juego cuando resolvieron los problemas. Si no fundamento el diseño, me quedo conforme con que las respuestas a esta entrevista o a este protocolo, yo puedo después sistematizar lo que me contestaron, pero no me permite contestar al objetivo. No lo tendría que usar. Me tengo que dar cuenta que eso no. Bueno, el trabajo siguió, apareció que hubo un grupo de heurísticas que estuvo menos presente y decidimos diseñar un instrumento que fue un dispositivo didáctico para intentar ver si con la enseñanza lográbamos que se pusieran en juego algunas de las heurísticas que no habían estado presentes. Bueno, esto no vale la pena que entre en detalles. Está para el que quiera ver todo, el diseño del dispositivo didáctico, la fundamentación de por qué con esas actividades que estaban ahí se podían poner en juego las heurísticas que habíamos advertido que estaban ausentes, que era lo que donde estábamos queriendo poner el foco. Y acá viene una alerta, una de las alertas que les decía que me gustaba enfatizar, que es uno cuando está haciendo investigación, fuerza el diseño de los instrumentos para la necesidad que rige por el objetivo. Fuerzo, quiero que aparezca tal heurística. Entonces, queda un diseño de consignas completamente ligado al objetivo, que muchas veces el profe malinterpreta y quiere usar para la enseñanza.
porque dice, uy, tengo un artículo escrito de fulano de tal es un capo, voy a ver qué actividades usó. Y las actividades que usó el investigador de renombre tuvieron una finalidad específica que no necesariamente se condice con la finalidad de enseñar. Entonces, cuando uno como profe toma una investigación hecha por otro, ojo con las actividades, porque tal vez estuvieron súper forzadas para que suceda lo que uno necesita en el momento de la investigación. Bueno, esto tampoco hace falta que se los cuente, tiene que ver con ese diseño de la actividad. Cosas que estarían mal son no fundamentar y cosas que estarían mal es no incluir evidencias. Digo cosas lindas, vinculo con teoría y no se ven evidencias. Eso no pasa en el mundo académico porque falta una de las patas. Esto tiene que ver con el ejemplo que traje aquí, que está todo en un librito de descarga gratuita que está en el sitio al que ahora les voy a pasar el dato para el que quiera. Ese librito, que es muy chiquitito, cuenta el devenir de la investigación que estoy acá contando algunas partes, desde la vivencia del investigador con las idas y venidas, y los avatares y los cambios de rumbo que pasamos, que transitamos. Finalmente, como a modo de cierre, hay que distinguir lo que se presenta en un proyecto de investigación respecto de lo que se presenta en la tesis, distinguir entre los tipos de instrumento y el instrumento que nosotros necesitamos, seleccionar el tipo de instrumento en función del objetivo para la investigación, y el diseño de instrumentos es delicadísimo y clave, y uno pasa mucho tiempo cuando está haciendo la investigación con el diseño. Hay que entender el porqué de la fundamentación, y si algo no quedó claro del porqué, que es donde traté como de esmerarme en este rato, pregunten, no necesariamente a mí, a sus directores, y lo que va a pasarles es que van a empezar a ver que estas cosas no siempre se ven en tesis, en artículos, no siempre están. Y uno dice, pero acá no está. Y bueno, hay que ir como teniendo cuidado. En ese link acceden a un montón de información. Es una página personal que armé con materiales. En la solapa de libros van a encontrar el primero de los libros que les mencioné hoy, Perspectivas metodológicas en la investigación y en la enseñanza. Ahí tienen el capítulo sobre análisis y fundamentación, capítulo 1 del librito, es como el punto de partida. Y el librito ese verde que les puse ahí, que es heurísticas en la resolución de problemas, se llama algo así, un librito, yo le digo comestible, porque lo comes en un par de horas. Bueno, veamos si tienen dudas, preguntas, lo que quieran. Vamos a ver quién está acá. Y Estoy yo. conversamos. Esto lo podemos ahora. Ahí. ¿Todo el mundo había llegado a a tomar el código QR? Sí. Bueno. Bueno, Dale. primero gracias y después me viene bárbaro. Estaba pensando un poco en este último trabajo y quería contar un poquito qué es lo que tengo en la cabeza. También tengo que presentar mi proyecto, estoy en la parte de las ideas recién y todo lo que tiene que ver con la redacción. Y me pasaba con esta cuestión de los instrumentos. Mi intención es, de alguna forma, estoy pensando cuál podría ser el objetivo que estoy persiguiendo. El enfoque de lo que voy a trabajar es en estadística, y hay algo que está bien demostrado en cuanto al pensamiento estadístico, que no está muy intuitivo, uno comete muchas veces errores. Entonces estaba pensando si de alguna manera, después tengo que leer el libro para ver, me da la sensación que encaja de alguna manera en cómo ser un instrumento en el cual yo sea capaz eh, de demostrar que, no sé cómo, ya tengo miedo de decirlo mal, pero
como que el objetivo que persigo es demostrar que habitualmente nosotros cuando enseñamos estadística no lo hacemos bien. No enseñamos desde la idea del pensamiento estadístico, y desde mi experiencia y la experiencia que tengo hablando con compañeros que trabajamos juntos, es que ir formando ese pensamiento estadístico lleva mucho tiempo, y nosotros cuando hacemos docencia no aportamos ese camino. Demostramos el mismo camino que hicimos nosotros, solamente que nosotros tenemos que transitarlo y muy probablemente el estudiante no lo vea más. Y aportar ese camino o llevarlo a ciertos puntos no está dentro de nuestro plan de acción como no sé, mezclan las cosas, ¿no? De investigación. Pero de alguna forma me parece que la idea es tratar de ver como esta visión de las heurísticas, no en la visión de Polya, y no en la versión de Kahneman, cómo pueden ayudar a acortar ese camino, a tratar de acercarse más al pensamiento estadístico sin transitar el camino que regularmente hacemos. A ver, paso el líquido. Dale, por Si favor. no tenés claro el objetivo, no te pongas a pensar en instrumentos. Bancar. Porque si no vas a contestarte qué cosas querés hacer y todavía no tenés claro para qué. Entonces, hasta que no tengas redefinido el objetivo, lo otro viene después. En lo que dijiste yo advertí al menos dos cosas. Ayúdame a ver. Una es, vos querés mostrar que la enseñanza dada hoy en día no es óptima o no responde a las pautas que desde la comunidad de educación estadística te podrían decir, que tendrían que ver con la alfabetización estadística. Si te vas para ese lado, no te irías para el lado de ver qué heurísticas pone en juego un estudiante o cómo vos podés proponer un recorrido que aporte y que esté más en sintonía con lo que desde la educación estadística te dice. Lo primero que dijiste fue, yo quiero demostrar, y demostrar no te aplica en el ambiente, que la enseñanza es mala, por decirlo así. Si vos quisieras hacer algo de eso pulido, tendrías que ver procesos de enseñanza de algunos profes elegidos con algún criterio, y ahí empezarías a ver programas, las clases, cómo evalúa y decir algo contundente de educación estadística. Otra cosa que no tiene nada que ver es si vos te parás en algo que te acerque como a la enseñanza, a decir, a estudiar formas de aproximar a los estudiantes a la alfabetización estadística. Son cosas distintas. En una estarías haciendo un análisis de prácticas ajenas, necesitarías datos, programas, guías, carpetas y la clase filmada. Mira, esos datos los tendrías luego que analizar y informar. Y en el otro te vas para otro lado. No lo van a resolver en este rato. Yo lo que digo, no parezcan que no les salga el objetivo. Es un proceso de gestación. Uno gesta de esa idea difusa a tener la meta. Yo le hice un clic y pasé de lo difuso a la meta, pero y ese clic por ahí toma meses. Y lo tuve. Pero es una hipótesis lo que menciona ahí. Para la hipótesis tenés que saber un montón. Pero la mujer como él me está planteando, ¿no? La hipótesis en educación, a diferencia de las hipótesis en matemática uno pone en las hipótesis todo aquello que sabe. En educación, uno pone en las hipótesis lo que no sabe y que quiere corroborar. Pero para plantear una hipótesis hay que saber un montón de cosas, porque si no, no plantearías una hipótesis de investigación. Hay una diferencia tremenda con las hipótesis en matemática. Y eso a los que venimos de matemática también nos confunde. Calma. Hay que seguir pensando alrededor de dónde querés ir. ¿Te querés ir para la enseñanza? ¿Te querés ir para lo que hay en la enseñanza de otros? ¿Te querés ir para aprendizaje, enseñanza, efectos, diseños curriculares? Hay un cognitivo, hay algo que me parece que tiene que ver con la forma de pensar. Con la forma de pensar que a mí me da la sensación. Digo, esto, como lo percibo como docente, pienso en este problema que yo percibo y después responder palabras, ¿no? Pero lo largo como viene. No,
no ayudamos a los estudiantes a pensar de forma, no, a pensar estadísticamente. A promover ese pensamiento estadístico. No, ni cerca. Somos muy buenos en lo algorítmico, resuelven cálculos, utilizan fórmulas. Bueno, hay que ver de toda esa nube cómo lograste andar a buscar a ver qué hay hecho sobre promover el pensamiento estadístico y vas a empezar a ver qué cosas hicieron otros. ¿Qué hay hecho? Desde la enseñanza, desde el aprendizaje, desde identificar errores comunes o obstáculos para desarrollar el pensamiento estadístico o desde el docente. Anda a buscar información y vas a empezar a delimitar y vas a querer ver cosas de la enseñanza, cosas de los estudiantes, cosas de las actividades que el profe les da, lo que hay en los libros, lo que... Y entonces vas a empezar a identificar el contexto que te interesa. Imagino que puede ser el alumno, por lo último que dijiste, pero lo primero que dijiste era la enseñanza de otros. Ya, vuelvo para que me interesa un poquito todo, porque por un lado me interesa saber cómo, lo que me trajo hasta acá es ver algunas cuestiones que tienen que ver cómo las personas piensan, todo, como pensamos los seres humanos, que es lo que estoy acá, ¿no? Cómo piensa el ser humano. Entonces, eso me atrapó porque me di cuenta que en mi práctica yo no era capaz de hacerlo pensar. Yo le daba una ejercitación y si el estudiante era lo suficientemente buen estudiante en el términos de saber ser estudiante, de atravesar los problemas que uno le pone, le va a ir bárbaro, y si no es muy bueno, le va a ir no tan bárbaro, pero en ningún momento los voy a hacer pensar. O sea, esa idea de cómo pensamos yo veía que no estamos promoviendo. Entonces a mí me interesa la forma de enseñar, entendiendo cómo de alguna forma aprendemos los seres humanos. Y lo que pasa es que si te quedas ahí, eso lo harías por tu rol de profe. Bueno, Vos mejorarías tu práctica docente para lograr que tu estudiante aprenda una probabilidad y estadística o estadística buena. Hay que amasar un poco ahí, y la bibliografía te ayuda para ver qué es lo que otros han planteado como preguntas de investigación, qué cosas están destrabadas y dónde hay trabas. Si ustedes miran alguna tesis que encuentren, aunque uno haga una lectura diagonal, en los cierres de las tesis hay preguntas que quedan abiertas. Entonces, digo, vos podés ver qué cosa hizo otro, y qué es lo que el otro que hizo todo eso dijo que le encantaría hacer, o que sería súper valioso. Entonces uno va tomando la posta. Pero para eso hay que entrar en ese bucle de busco bibliografía, eso me cambia mis preguntas, sigo buscando, encuentro otra cosa, ya empecé a despojar. Quiero ver cosas de aprendizaje. Todavía no sé qué. Quiero ver la enseñanza. Entonces empezás como a liberar. Pero dense tiempo y no lo parezcan. Es una tarea cognitivamente exigente que se supone que uno hace con un director. Por eso te ponen 1 a 1. Una persona, un director. Si fuera algo simple, lo sentamos acá, vamos a una clase magistral y ya todo el mundo se llevó la definición de cuadrilátero. Ya está. Para mí sería más grande. No. No, también pensaba por ahí ayude el tipo de preguntas. En lo que vos estás diciendo, yo no entiendo el tema en absoluto, así que lo que voy a decir es por fuera. A veces las preguntas iniciales que nos hacemos son dicotómicas, ¿no? ¿Pasa tal cosa o no pasa? Y si uno piensa qué va a resultar de esa tesis, inclusive un no. ¿No? Es como en la vida común, digamos. Si uno dice, ¿estás bien o estás mal? Estoy bien o estoy mal. No hay mucha opción. Otra cosa distinta es decir, ¿cómo estás? ¿No? Bueno, lo mismo para una tesis, ¿no? Si uno pregunta el cómo, el por qué pasa lo que pasa, en lo que sea, ¿no? En el fenómeno de la enseñanza, en el aprendizaje, en cómo piensa la gente. Fíjate que la diferencia de la pregunta es cómo pensamos a preguntar si pensamos bien o pensamos mal o estamos errando, ¿no? ¿Qué más desde nuestro rol de profes? Que en general es lo que dice Mabel. Como arrancamos desde ahí, tenemos una idea, decimos, che, esto no está funcionando. Bueno, entonces yo ahí,
por ahí lo que pienso es siempre pensar más en matices, ¿no? Si yo decir, bueno, esto no funciona o sí funciona, en realidad uno podría pensar que funciona de alguna manera, que quizás no es la que nos gusta, o quizás la que no nos parece, pero hay como una paleta ahí que se puede recorrer, que no necesariamente es si sí o si no. Entonces, por ahí, el tipo de preguntas que uno se formula también, en ese primer ensayo yo siempre digo, incluso para formular los objetivos, después de leer mucho, para ver qué hay, es escribir preguntas. Preguntas desplegadas, porque de ahí después uno le da forma a la redacción del objetivo, pero digamos, está bueno escribir preguntas y está bueno ir de esas preguntas más cerradas o más dicotómicas a preguntas que en realidad abran a pensar el fenómeno, a tratar de analizarlo, incluso de analizarlo en toda su complejidad, ¿no? Y otra cosa que pensaba en esto que decías, del fin de la enseñanza, del aprendizaje, también en los instrumentos tener en cuenta los límites de los instrumentos. Que por eso también la formulación de los objetivos es tan importante. Si yo quiero ir a ver algo de la enseñanza, formulo, fundamento y diseño un instrumento vinculado a lo que hace el profe cuando hace lo que hace, ¿no? Bueno, después no puedo decir cosas de cómo piensa el estudiante, porque este instrumento no me va a decir, y eso también suele ocurrir mucho, que nos largamos a decir cosas de entonces el estudiante, supónganse, o sea, aprende mal estadística porque, no, wow, el instrumento era para pensar, para investigar, ¿no? La enseñanza. Lo mismo al revés, diseño un instrumento para ver cómo aprende el que aprende o qué tipo de estrategias usa cuando resuelve un problema. No puedo de eso deducir que entonces el docente dio mal la clase, ¿no? Ahí también es importante, como eso, saber que no está mal, es así, que los instrumentos tienen que si voy a hacer una entrevista no puedo decir después algo de cómo fue la clase, como si la entrevista fuera un reflejo exacto de la clase. Bueno, y así con cualquier instrumento que utilizo, ¿no? También me parece que es importante. Está claro que, porque si no parece que los profesores de teoría de departamento son horribles. Todo lo contrario. No digo, Karina le va a contar acerca. No, lo que digo es que, y es algo que nos estamos dando, o sea, yo miro ciertas cosas y en esta búsqueda, digo, ¿cómo nunca expliqué esto así? ¿Cómo nunca me puse a pensar cómo se aprende para ver de qué forma? Lo mío, sin duda, ahora también volviendo un poco para atrás, me parece que tiene que ver con la enseñanza. A mí me encantó ver cómo se aprende, pero más que nada para saber cómo enseñar. A mí lo que me gusta es enseñar. Vas a empezar a seguir. Tenés que empezar a buscar información, a ver qué te interesa y qué no. En el estado del arte, cuando ya vayas delineando un poco más qué es lo que quieres ver, en el estado del arte uno cuenta todo lo que encontró vinculado a eso, estés o no de acuerdo. Fue tu momento de elegir tu perspectiva desde el marco teórico. Pero no vas a poder formular objetivos si no tenés marco teórico. No vas a tener marco teórico si no hiciste. No puedo objetivos si no tengo marco teórico. No vas a poder armar marco teórico si no hiciste una búsqueda de antecedentes. Entonces, de tus primeras preguntas, empezar a ver qué hay. Y con eso vas a despojar. Yo cuando me puse a hablar con mi director de todo esto, un poco fue una especie de catarsis. Tengo esto para contar. Le dije que yo había leído su tesis, ya trabajé con el que era autosemiótico, y después de que le conté todo, me dijo, me parece que lo tuyo es la identidad didáctica, porque bueno, lo que me parece que interesa ver son aspectos de la enseñanza, quería ver ciertas cuestiones con él. Y después leyendo dije, me parece que puede ser por ahí. Entonces, un poquito lo empecé a encantar por ese lado, pensando en la enseñanza y de alguna forma siempre hay atrás de todo esto tratar de ser un mejor profesor en el fondo, allá lejos, pero para explicar ciertas cuestiones. Me parece que hay algo en cuanto a la enseñanza que quiero saber qué está pasando. Bueno, dale por ahí.
Dale por ahí y abrite a que todavía podés no tener marco teórico hasta que te llegue el momento de elegir. Porque si lo elegís de movida, ya pensás dentro de tu marco teórico. No está mal para nada. Lo podrías hacer. Uno podría partir de decir, yo quiero usar el enfoque antecedéntico como perspectiva y me hago preguntas ahí adentro. Pero es muy distinta el abordaje, porque No te decidiste de movida. ¿Vos querías pensar? Sí. Porque no más Tiene que nada. ver, tiene que ver más o menos como lo que estuvimos charlando ayer, que te comenté, que te decía que esto a mí me viene bien porque justo la última traba que tengo para poder presentar el plan. Entonces, sí, pero me queda una duda, más que nada al escucharte, porque bueno, yo digo, decido qué tipo de instrumento me va a permitir trabajar con cada uno de mis objetivos. Los fundamentos, pongo el tipo y una fundamentación del por qué me va a llevar a cumplir con eso. Eso va a ser mi plan. Y en el momento en que yo hago mi tesis, trabajando así, bueno, este es mi objetivo, y decido, seguimos con mi directora, decir, capaz que este otro instrumento sea mejor y no este. ¿Se puede cambiar de instrumento? Sí, claro. ¿Y se pueden agregar instrumentos? Sí, claro. Sí, claro. Porque digo, quizás ahora yo digo, bueno, este va a ser mi tipo de instrumento y creo que por esto me va a permitir mi objetivo. Yo te lo prometo, pero capaz que después encuentro que Por otra supuesto, cosa. cuando vos vivís la investigación, se te aparece todo lo que no viste antes y que nunca lo vas a ver, porque estás en un momento en donde vos estás tratando de contarle a alguien lo que querés hacer. No lo estás haciendo. O sea, estás queriendo contarle para que el otro te diga, sí, dale, anda por acá. Si vos no contás eso, por ahí te embarcás en un camino que no es fructífero o que no te sirve para llegar a la tesis o que qué sé yo. Por eso hay que hacer un proyecto. Claro, porque también tengo un abanico de instrumentos que tampoco puedo decir, no puedo analizar todos como posibles salidas a cada objetivo. Que me Un error parece muy común en los proyectos es en el apartado metodológico poner todo. Te transformaste en Sampieri, todos deben haber leído a Sampieri, y te detallo todos los instrumentos que hay. Entrevistas estructuradas, semiestructuradas, bibliografía. ¿Todo eso vas a hacer? No. O sea, hay que elegir del menú el que te sirve para tu tesis. Y después lo tenés que cambiar. claro, el que yo creo que me sirve Claro. por tal motivo. ¿no? Cuando estás en el devenir de las cosas, podés cambiar. Lo que yo les conté es real. ¿Cómo cambiamos de entrevistas semiestructuradas a tener que decidir con qué tipo de instrumento, con qué tipo de entrevista íbamos a hacer el protocolo para cada estudiante? Claro, pero mantuvieron la entrevista. Porque Porque era yo podría decir, bueno, no, capaz que a mí la entrevista acá no me sirve y me sirve una grabación de una clase, por así decirlo. La grabación de la clase, vos en la no voy a hacer entrevista, voy a hacer esto, los fundamentos, la tesis, sí, y ahí no, sí lo y no lo diseño. distintas respecto del proyecto. La tesis, ayer Claro, es hablaba, otra cosa la nueva. tesis es una unidad nueva, que la persona que va a leer la tesis porque va a estar colgada en el repositorio nunca leyó ni va a leer el proyecto. O sea, la tesis tiene una unidad y una coherencia interna que vos con tu escritura vas a tratar de hacerla lo más fluida posible para el lector. Eso tiene que estar coherente. Ya. Claro, más allá de lo que tengo miedo a prometer y no cumplir. No padezcan. Yo cuando los veo así pachuchos, todos rápidos con mucho flex, no padezcan. Es donde hacen lo que eligen hacer y con quien quieren estar. Yo sufro cuando padezco. No, en realidad no, yo no me pasa que en la búsqueda como que te va pasando el tiempo y te agarro poquito de ansiedad, decir que Definamos. En un claro, momento definite, porque si además te gusta todo, ¿no? En algún momento tenés que elegir. Elegí lo que más te sirva para tu rol si vos querés que yo te diga con qué criterio elegir. Si tenés un menú de tanta cosa que te gusta, elegí aquello que te sirva más para tu tarea profesional. Porque si elegís así, no lo vas a desligar, porque se te vincula tanto con tu tarea profesional que la tesis la vas a olvidar.
si está muy distante, me interesa estudiar algo en Costa Rica con los diseños curriculares entre Angola y Costa Rica, y no tengo tiempo. Y yo voy a dejar Angola y Costa Rica, y voy a seguir con lo que necesito hacer. Ahora, lo que voy a hacer me sirve para mi trabajo, ¿no? sé. Pero en algún momento hay que elegir. Pero decidimos nosotros, ahora, diseñar actividades que promuevan el emprendimiento turístico, ya está. No, pero con esto no va a lograr, ese como objetivo no pasa. Porque el diseño de las actividades probable que sea una actividad, claro, es una tarea docente, tal vez sea una actividad de investigación, pero tiene que decir el objetivo. Pero investigar qué tipo de actividad promueve el pensamiento, no más para el lado de lo que Eso es una posibilidad, me parece que tenemos. Porque a mí la sensación, yo escuchaba textualmente como ustedes querían ver qué heurística utilizaba. Yo lo que quiero ver es qué heurística caen. Digamos, el ejemplo que tengo para esto es, nosotros siempre damos a los estudiantes un problemita en la cual siempre subestiman la probabilidad. La recontra subestima. Y vos le vas explicando y vas avanzando, no se dan cuenta, no quieren renunciar a su subestimación de la probabilidad. Se lo demostrás y se van como diciendo, para mí no, para vos no. O sea, de ahí. Y no lo pueden procesar. Y hay algo con el tema de la subestimación que tiene que ver con un sesgo que es de la disponibilidad. Entonces, para mí es muy importante que ellos se vayan con la idea de que pensamos mal estadísticamente. Vas a tener que correrte de todo lo que te preocupa como profe. ¿Está bien? Agarrar algún artículo de algún investigador, y fíjate qué se planteó como objetivo. Porque si no vas a seguir en tu rol de profe contando las penurias y lo que no lográs. Y todo eso es universo de profe. Tienes que hacer un clic y pasar a, bueno, me contrataron como investigador, no voy a hacerlo. ¿Quién pagaría para que vos hagas una investigación sobre educación estadística para lograr tiqui, 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 puntos suspensivos? Y ahí vas a tener un objetivo. Cuando digas, claro, yo te pagaría para que lo hagas. No te pagaría para que des clases, para que logres que tu alumno adquiera el pensamiento. Es tu rol, sos profe. Vos decís, pero no sé cómo se hace. Bueno, profe, estás en el zapato del profe. Tenés que pensar, ver qué hay en ese mundo de la investigación en educación estadística que otros se hayan planteado para que empieces a imaginarte otro tipo de cosas. Una tipificación de actividades que promueven el pensamiento estadístico. Bueno, tengo que tener el pensamiento estadístico abierto, operativizado. Saber cómo voy a saber si una persona está pensando estadísticamente. ¿Eso está hecho? Si está hecho, lo voy a tener que tener en el marco teórico. Bueno, tenés que empezar a correrte. O sea, no te enrosques en lo que querés como profe, salite. Y empezamos a estar ahí, o sea, no es que te vas a salir. Mabel entiende y el final y supongo que es de la última. Ah, sí. Bueno, pasamos Bueno, tengo que ir a clase. sí, nos vemos. ¿Cerrás entonces ahora? Mira, a los que están ahí, más fácil que el enlace pongan en el Google espérate que te lo voy a poner acá. Paros.mabel y va a salir un sitio de Wix. Es un sitio de Wix en donde está todo el material este que les di. Y si no, me mandan Dale. un mail, si copiaron el mail, Genial. Gracias. campus.uns.edu.ar. No sé si tengo, sino. Ah, sí, espera. Estaba acá, creo. Sí, está puesto ahí. Sí, está. Ya, ahora te lo paso. Sí, sí, sí. Mala mía. Pensé que estaba solo el QR. Ahí va. A ver, copié acá el link. Ahí está. Ahí está. Ah, bien, bueno. Y salieron las dos a la vez, gracias.
Bueno, no sé ahí Ana, Marcela, que están conectadas, si quieren preguntar algo, aquí la gente está como cerrando el encuentro. No, no, está genial. Yo no estoy haciendo la maestría, en este caso, ahí, en ciencias, pero sí estoy haciendo la maestría en docencia universitaria en la UBA. Y justamente acabo de terminar uno de los seminarios que es de introducción a la tesis, y es todo un tema, en realidad, el tema de la tesis, y coincide mucho con esto que decís, y me orienta un poco más esto de pensar en las herramientas, porque, bueno, un poco los objetivos estaban, pero sí, el tema de las herramientas me tenía un poco mareada y bueno, fue muy claro. Ahora la pregunta es, ¿qué herramientas usó para llegar a este objetivo? Eso es como que me quedó frase de cabecera, así que esto será mi tarea. Buenísimo. Y piensen siempre en trabajar con sus directores. No es algo que uno Bueno, haga no, solo, sobre todo la parte metodológica. claro. Piensen en Bueno, interactuar con ese sus es un directores. problema de la maestría que aún estamos es un tema encontrar un director para esa maestría, pero bueno, ya aparecerá. En todo caso, me queda ahora algún registro, algún contacto bueno, para si a alguien le interesa hacer de director. También me va a servir este Si encuentro, no digamos. tenés director y estás perdida, mandame un mail, contame un poco qué querés hacer y yo ayudo a Bien. conectar. Ah, dale, buenísimo. Doble ayuda. Entonces, muchas gracias. De nada. Bueno, Hola saludos por acá Mabel, entonces. ¿se me Sí. escucha? Ah, sí, ahí sí, Perdón, Gustavo. ¿cómo andás? Soy Gustavo, el profe que estuvo ayer también en la charla. Estuvo ayer Ujú. un rato y se fue. Bueno, y ahora me pude conectar un ratito ahora al final y lo poco que escuché, todo muy nutritivo. Buenísimo. Me alegro que les A- sirva. Avancen ustedes as- con la tesis. Así que bueno, tomé contacto ahí de los contactos justamente como para, bueno, tener información y preguntarte, la charla de hoy vi que la grabaron, digamos. Sí. La van a compartir, no se sabe. A Bueno, ver, yo seguro la puedo compartir por Facebook, que es donde comparto todo, qué sé yo. O sea, ahí me encuentran a mí como Mabel Alicia Rodríguez y con mi cara. Pero seguro Ana la puede compartir a los estudiantes de la maestría, nosotros a los del doctorado, si les interesa, la pueden bueno, compartir. yo me comunico con ellas o con Silvina también. Buenísimo. Lo último por decir, bueno, cualquier cuestión o que querramos consultarte algo, te podemos hacer, Sí, yo digamos. contesto siempre. A los uno Hablando contesto, apenas pueda respondo, pero sí. está bien, hablando de directores, yo tengo director, pero bueno, o directora mejor dicho, pero bueno, estoy en una parte del proceso del proyecto de tesis, o sea, el anteproyecto mejor dicho, así que nada, está como bastante por hacer, digamos. Tengo cosas Bueno, hechas, pero está por hacer, así que cualquier cosa, contacta a tu directora y traten de trabajar juntos. Armar el proyecto es algo que uno hace y aprende a hacer con un director al lado. No es rendir exacto, cuentas de lo aprendido. exacto. Ya sé. Bueno, muy amable, De nada. que te vaya De nada. bien. Saludo a Gracias por todos. estar aquí. No, gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Adiós, Mabel. Salió Chau, todo muy Ana. lindo. Chao. Chao. Aplauso.